Hola, ¿qué tal? Quisiera hablar en este audio sobre dos siglas que han aparecido en los últimos par de años y que tienen que ver con la relación entre informática y también con el arte, digamos, cómo la informática está influenciando en el arte y también en la creatividad en sí, ¿no? Que son las famosas NFT y el chat GPT, ¿no? Eh, Antes que nada, quiero decir que no digo esto desde una tecnofobia, considerando que toda novedad informática de por sí es mala y perjudicial. Pero creo que sí hay que hacer ciertos matices para lograr entender. Hay un error común en creer que la bondad o maldad o el aspecto bueno y malo de una tecnología está recién en su uso, ¿no? De hecho, deben haber escuchado posiblemente muchas veces la frase de las tecnologías no son buenas ni malas, sino que dependen de su uso. Ahora bien, lo que llevo ya años intentando defender, ojo, que el uso es importante a la hora de hablar de tecnologías, pero que no es el único factor sociopolítico y ético a la hora de evaluar una tecnología, ¿no? Con respecto a los NFT, se entiende que los artistas digitales eh, busquen mediante la tecnología del blockchain y de la criptografía, hacer que ese archivo único, que no deja de ser un JPG, que no deja de ser una imagen, que no deja de ser un sonido, etcétera, etcétera, lograr hacerlo único. Si hay algo que nos ha demostrado la informática, es que se puede copiar, ¿no? Se puede producir copias sin que la copia haga referencia a una degradación. Entonces ha cambiado la noción de copia. Recordemos que ya hace 2500 años con Platón, en cada vez que se hablaba de copia o de mímesis, se hacía referencia a una degradación. Siempre la copia era una degradación de algo. Por ejemplo, una imagen, una pintura de una mesa, por así decirlo, ¿no? No digo que ese sea exclusivamente el ejemplo, ¿no? Pero una pintura de una mesa era una copia degradada, ¿no? Y que de la mesa en tanto tal, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo la copia este, hizo referencia a una degradación. La copia nunca va a ser este, tan fuerte como el original. ¿Qué pasa? Con el arte digital todo es copia. Con la informática todo es copia. En, Cuando enviamos un archivo de un servidor a otro, en realidad lo que estamos haciendo es copiarlo al servidor y el servidor a su vez crea una copia para que esa copia sea enviada al remitente, digamos. Entonces en realidad se están construyendo copias de manera constante. Recordemos que a eso que llamamos la nube no deja de ser la computadora de otro, ¿no? Entonces ahí se presentó una dificultad
para los artistas digitales, que es decir, bueno, a ver, si la copia no degrada nada el objeto original que diseñó el artista, ¿cómo hago yo para monetizarlo? Porque al fin y al cabo, acá el problema no es que, que se haya perdido el original, digamos, ¿no? Me hace, me hace acordar un texto de un gran pensador, que es Walter Benjamin, cuando hablaba de la época de la reproductividad técnica en el arte, este, y él justamente señalaba de que esta reproductividad técnica lo que logra es que la copia sea igual que el original, perdiendo así lo que se llamaba lo que él llamaba el aura, ¿no? El original siempre tenía una especie de aura que la copia nunca iba a recibir. Ahora bien, si nos encontramos en un momento en el que la copia no pierde nada del original, entonces esto se le presenta un grave problema al artista para considerar que la obra que él hizo digital sea la original. Pero en el fondo el problema es de monetización. Entonces, es que se crean estos NFTs que, bueno, pueden buscar, no voy a entrar ahora en profundidad de cómo funciona, pero básicamente, mediante criptografía y mediante blockchains, que la tecnología a su vez tomada del Bitcoin, se puede hacer que un archivo, aunque sea JPG, sea considerado el original, ¿no? Y a su vez, al ser considerado el original, mediante la criptografía, digamos, porque en realidad solo se puede mediante la criptografía, porque la copia va a ser igual que el original, así también se lo puede vender, así de simple, se lo puede vender. Entonces, al fin y al cabo, pienso yo que el NFT lo que hace es poder comercializar aquello que hasta hace poco era incomercializable, digamos, ¿no? Y esto también me hace acordar a los famosos textos de un filósofo llamado Deleuze, en los que hablaba que el capitalismo funciona derramándose, derramándose por todas las superficies posibles, ¿no? Em, a diferencia de sistemas anteriores, como puede ser el feudalismo, que eran fijos, ¿no? Tarde o temprano una estructura muy física, perdón, muy fija, puede llegar a causar una revolución o intentar destruir esa estructura tan física. Ahora bien, ¿qué pasa con el capitalismo? Y por eso el gran secreto, no idea mía, repito, de Deleuze y Guattari, ese objeto digital, este, obviamente carece de aura, ¿no? Entonces, lo que creo yo que se ha buscado es devolverle el aura al objeto digital, que es totalmente reproducible sin que se pierda calidad, devolverle mediante la criptografía ese aura, solo que ahora se trata de un aura criptográfico, ¿no? Con el único y principal fin de poder ser comercializado, ¿no? Entonces al final no deja de ser una demostración más de que el capitalismo y la transacción, ¿no? Sigue siendo funcionando de manera en la que derrama por sobre todo. Es decir, tenés un objeto original con el aura, como diría Walter Benjamin, perfecto, lo vendés como original.
tenés un objeto digital cuya copia sería igual que el original, bueno, lo que se busca es, mediante la criptografía, devolverle ese aura, y al devolverle ese aura lo hace más vendible. Por eso es inevitable por el momento el capitalismo. Porque, a ver, ¿querés café con leche? Buenísimo. ¿No te gusta el café con leche y lo querés de soja y de manera vegetariana? También te lo van a vender. Entonces, obviamente que estoy a favor de que los artistas ganen dinero con su arte. Ahora bien, al ser este arte de carácter digital y al ser totalmente indefinible cuál es la copia, porque yo me puedo descargar un archivo que es igual al original, si es que existe un original, entonces la gran herramienta va a ser criptografiarlo. De modo que ese archivo criptografiado, que a su vez tiene un certificado, aunque sea, aunque sea igual que la copia, ¿no? Sería considerado el original, y al ser considerado el original, es vendible, ¿no? Entonces el NFT, que a su vez está basado en cierta forma en la tecnología este, del Bitcoin y de los blockchains, no deja de ser un intento desesperado de seguir comercializando aquello que no se comercializaba, ¿no? Entonces esto me parece algo importante a tener en cuenta porque nos dice mucho del sistema socioeconómico en el que estamos viviendo. Eh, Han habido otras prácticas de criptografía mucho más interesantes que buscan la emancipación y que buscan una defender una causa social, como es el caso de los criptohackers o cypherpunks, en las cuales no pasa por ahí, no pasa por poder comercializar un producto criptografiado, sino por proteger la información. La criptografía debería ser la naturaleza propia de Internet y de los archivos digitales. Pero bueno, en vez de ser utilizado en forma de causa social, para defender ciertas informaciones, como lo hizo en su momento Julian Assange, al final termina siendo de nuevo fagocitado por la lógica comercial. Entonces, no estoy en contra de que los artistas ganen dinero con su obra, pero esto no nos deja de recordar que que es de nuevo el capitalismo que derrama, ejerciendo sobre las cosas que hasta hace poco parecían eh, ser pura copia y ser incomercializables, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener en cuenta todos esos aspectos, que si bien puede beneficiar al artista, no deja de ser una forma de operación del capitalismo sobre aquello que antes no se podía capitalizar, ¿no? Y creo que esa es una problemática sociotécnica digna de ser pensada. Con respecto a la otra sigla, el GPT, que es una de las tecnologías de inteligencia artificial, por así decirlo, y que te responde preguntas de manera muy, muy clara, suele haber lo que yo considero un error, que es concentrarse en el uso. Entonces simplemente enseñarle a las personas a que usen de manera correcta el GPT y no lo utilicen únicamente
simplemente antes de que haga sinopsis una neurona con la otra, ya le estoy preguntando a GPT y que me dé todas las respuestas. En el ámbito de la informática puede ser muy útil porque hay veces cosas muy mecánicas, qué sé yo, como, como escribir el código HTML, que todos lo sabemos de memoria, cómo hacerlo y todo eso, y nos puede ahorrar mucho tiempo. Entonces, eso es súper útil. Pero ¿cuál es el error ahí? Que nos estaríamos concentrando únicamente en el uso de esta aplicación. Y algo que vengo insistiendo constantemente es que hay factores éticos, políticos, económicos, dignos de ser criticables, previos al uso. Y podemos mencionar un solo ejemplo. GPT tiene una licencia que te permite el acceso de por vida a tu celular, ¿no? Porque no tiene una licencia GPL, como puede ser la licencia del software libre, o Apache o algo así. Tiene otro tipo de licencia. Y cuando va a aceptar los términos, está aceptando un montón de cosas, de que van a acceder a tu información, de que van a acceder de manera constante a tu información, a tus contactos y todo eso. Y yo creo que esa es una problemática, independientemente del uso. Porque yo puedo usar re bien y de manera responsable esta aplicación GPT. Sin embargo, hay cosas aparte del uso, como puede ser la licencia del software. Entonces me parece que hay factores a estudiar e incluso a denunciar que van más allá del uso ético. Porque a la hora de analizar una tecnología, el uso técnico y ético no es el único factor. Porque esa tecnología, para existir, requirió de un montón de valores, tanto jurídicos como éticos, políticos y económicos, que son previos al uso. Porque uno puede usar fantásticamente GPT, pero la licencia de GPT es digna de ser criticada. Como la mayoría del software que te ofrecen supuestamente gratis una aplicación, pero en realidad en la licencia está el acceso total e infinito y de por vida este, de esa aplicación. Y eso no tiene nada que ver con el uso. Eso tiene que ver con el diseño mismo y la producción misma y los intereses mismos que hicieron posible a a esa tecnología informática como puede ser ChatGPT. Entonces, creo yo que concentrarse en el uso únicamente no es incorrecto, pero es incompleto. Hay un montón de factores previos al uso, como acabo de decir, por ejemplo, la licencia, porque uno puede usar de manera totalmente inocente GPT, pero la licencia va a seguir estando. Entonces yo creo, siempre voy a insistir que cada vez que sale una tecnología nueva de estas, no podemos limitarnos a nivel metodológico, ¿no? En un estudio sociotécnico de la informática, no podemos limitarnos al uso. Tenemos que pensar también quién lo diseña, con qué intenciones lo diseña, cuáles las condiciones de uso que que te obliga esa aplicación y que van a estar ahí permanentemente sin necesidad de que vos hagas un mal uso. Entonces, creo que hay que tener justamente una noción y hacer un estudio sociotécnico y tecnocrítico completo de todos los aspectos de una tecnología, ¿no? Y no solo el funcionamiento, muchos se concentran en el funcionamiento, que funciona bien, que es útil, pero hay un montón de otros factores,
como puede ser los términos y condiciones de uso, las intenciones con las que fue diseñada, la ganancia que sacan, en este caso OpenAI, si no me equivoco, la empresa que la desarrolla. No es por pura filantropía que la desarrolla para que las personas puedan acceder mejor al conocimiento. Entonces yo creo que eso es un factor. Tampoco se trata de ir en contra de las tecnologías, ni de volverse tecnofóbico y en llegar al punto de eliminar esa tecnología, pero sí por lo menos hacer una crítica completa. Y yo creo que de eso pecan muchísimas personas, que se concentran únicamente en el uso, cuando en realidad hay factores éticos, políticos y económicos que van más allá del uso. Así como en los NFT hay factores que van más allá del uso, como la comercialización de lo ¿cómo se diría eso? Como la comercialización de aquello que no se puede comercializar. Y en GPT, una herramienta extremadamente útil, pero el software nunca viene solo. Un software nunca viene solo con su funcionamiento. También viene con una licencia, ¿no? Y esa licencia, por más que vos utilices con fines totalmente buenos GPT, esa licencia es totalmente criticable. Así que yo creo que esto es a nivel metodológico una cuestión que debe ser tenida en cuenta para estudiar una tecnología novedosa y no solamente su uso.